Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos para nuestro tercer repaso general de la materia Teoría Constitucional. Vamos a hablar un poco de lo que es la Constitución moderna, algo muy breve, y luego vamos a hablar de lo que se entiende por Constitución y unos cuantos elementos de esta, de cual de paso también ampliaremos un poco de lo que se entiende por Constitución actualmente. Bueno, la Constitución moderna se entiende como un conjunto de normas fundamentales no consuetudinarias. Esta constitución se origina en el soberano. La constitución moderna se divide en dos etapas históricas. Una precaria y no desarrollada que va desde el siglo XVI al siglo XVIII y una etapa de creatividad máxima en el plano de las ideas que va del siglo XIX al siglo XX. La constitución moderna se legitima por su racionalidad y funcionalidad. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es la constitución y cómo se caracteriza. Vamos a ver un poco de lo muy diversa que es la constitución actualmente y ahí estaríamos ampliando un poco más lo que es la definición de constitución moderna. En fin, en la constitución, ahora para empezar vamos a hablar de lo que es las formas de constitución. Las constituciones por el procedimiento para su modificación pueden ser pétreas, rígidas o flexibles. Por el mayor o menor contenido pueden ser breves o extensas. Por su presentación pueden ser codificadas o dispersas. Y por su contenido pueden ser originarias o derivadas. Y por su efectividad pueden ser normativas, nominales o semánticas. Ahora vamos a hablar de lo que son las constituciones en esa clasificación, pétreas, rígidas o flexibles. Una constitución rígida, que también se puede llamar estacionaria o elástica, suelen ser modificadas por un órgano distinto al legislativo, aunque hay constituciones que sí atribuyen esta función al legislativo, pero con un procedimiento especial y estricto que ella misma determina. La característica relevante de las constituciones rígidas es que para su modificación se requiere un procedimiento que la misma constitución plasma y que es de un carácter muy meticuloso y especial. Una constitución flexible se modifica por el mismo órgano que la expide. Esto podría también entenderse como algo de autocontrol, en fin, o autorregulación. Las constituciones pétreas es lo que se dice cuando una constitución es demasiado rígida, por cuanto se hace casi que imposible su modificación. Eso también trae unas consecuencias que daría la constitución atemporal y poco allegada a la realidad social que va cambiando con el paso de los años. En fin. Ahora vamos a hablar de otra clasificación de la constitución, que es cuando hablamos que la constitución es breve o extensa. Una constitución es breve la que consagra los principios fundamentales eh, relacionados con la forma del Estado, el funcionamiento del mismo y lo que tiene que ver con los derechos y libertades individuales. Lo demás lo deja el desarrollo de la legislación. En cambio, una constitución extensa, además de contener los principios de la constitución anterior, esta se diferencia porque contiene una serie de normas que materialmente son contenido legal y no constitucional. Eh, Ahora vamos a hablar de lo que es de las constituciones codificadas o dispersas. Una constitución es codificada cuando se entiende que ésta es escrita. Ahí podemos decir que la constitución es una regla inmutable y un vínculo más fuerte para que la sociedad se someta a ella. En cambio, una constitución dispersa es constitucionaria, que tiene una estructura repartida entre lo escrito y que mayormente
se fundamenta en las costumbres las cuales son el sostén y vigencia de esta constitución. Ahora bien, una constitución también se podría entender originaria o derivada. Se dice que una constitución es originaria cuando contiene instituciones propias u originarias de la constitución. En cambio es derivada cuando estas copian sus instituciones de una o varias constituciones originarias, aunque también pueden ser de una o varias constituciones derivadas, en fin. También podemos decir que una constitución es normativa, nominal o semántica de la siguiente forma. Una constitución es normativa cuando efectivamente se cumple. Es nominal cuando las normas están escritas, pero estas no se cumplen, casi como decir letra muerta. En cambio, una constitución es semántica cuando ésta permite al gobernante muchas más libertades y son propias de los gobiernos de facto. Ahora bien, vamos a pasar a otro punto después de haber visto estas características de la Constitución. Vamos a hablar de lo que es el contenido de la Constitución. Las constituciones codificadas generalmente tienen las siguientes partes: un preámbulo, principios fundamentales del derecho, principios fundamentales del Estado, la parte dogmática, la parte orgánica y las disposiciones finales y las transitorias. Ahora vamos a definir cada una de estas partes que contiene la Constitución. Bueno, el preámbulo. Sobre la naturaleza jurídica del preámbulo se ha discutido mucho si realmente tiene valor jurídico o si no simplemente un valor ideológico. En fin, el preámbulo contiene la autoridad que genera la Constitución y los fines que persigue el Estado. Acostumbra preceder el articulado y a modo de introducción solemne y expresa de las ideas políticas, morales y religiosas que la Constitución tiende a promover, siendo un indicio de la opinión pública que le da fuerza a la Constitución. Los principios fundamentales o parte introductoria son los principios que orientan al Estado y al gobierno. Luego tenemos la parte dogmática, que es la regulación de los derechos y deberes fundamentales de los asociados. Tenemos también la parte orgánica, que es la organización y funcionamiento del gobierno, es la parte operativa del Estado, es la que fija las funciones y competencias a las ramas y órganos del poder público. La parte final contiene el procedimiento para reformar las constituciones por parte del constituyente secundario. Las normas transitorias son las normas necesarias en un tránsito de legislación. Ahora bien, otras constituciones tienen una composición distinta a la que acabamos de presentar con estos 6 elementos, e inclusive hasta podrían agregar unos cuantos más o simplemente podrían tener un orden diferente y hasta reducido. Por ejemplo, hay constituciones que están compuestas por el primer, tercer y cuarto elemento. Hay constituciones que están conformadas por el tercer y cuarto elemento. Hay constituciones que están formadas por el tercer y cuarto elemento. Tienen algo que se llama la supremacía de la Constitución, por el quinto elemento y por algo que se llama control constitucional. En fin. Ahora vamos a saltar esta parte del contenido de la Constitución y vamos a hablar sobre la naturaleza de la Constitución. Con respecto a la naturaleza de la Constitución, podemos decir que son varias naturalezas. Tiene una naturaleza jurídica, una naturaleza estatal y una naturaleza política. La naturaleza jurídica.
dice que hace parte del ordenamiento jurídico. La Constitución no es solo un elemento integrante del ordenamiento jurídico, sino que es su supuesto fundamental. Pero además de pertenecer al ordenamiento general, el conjunto de normas de una Constitución forma un ordenamiento jurídico particular, integrado a un orden jurídico general, de cual es determinante. La naturaleza estatal. Dice que la Constitución es de naturaleza estatal por cuanto ella es la fuente de la creación y organización de las ramas del poder público. La naturaleza política dice que cuando la Constitución expresa y, si se quiere, moldea al Estado, lo que está haciendo es recoger en sus normas valores políticos que son predominantes en el cuerpo social de un país y cuyos exponentes o detentadores de ese predominio han logrado imponer. Ahora vamos a hablar sobre lo que es, ya saltando ese tema, lo que es el poder constituyente. Bueno, a través de la voluntad soberana, la Constitución se origina o ante la ruptura del orden establecido, que sería la revolución, una conquista o golpe de Estado, o porque se instauró un nuevo ordenamiento jurídico político. El poder constituyente refleja la más genuina expresión de las actividades políticas. Se exterioriza en las decisiones fundamentales aptas para crear e imponer originariamente un orden jurídico nuevo. Es la voluntad que procede directamente del ser político. Es una actividad política pura, creadora, fundadora, innovadora, originaria, enérgica, excepcional, eficaz, que plasman en el derecho una concepción del Estado. Ahora bien, hablando un poco de esto dentro del poder constituyente, en lo referente al Estado, el Estado es producto esencialmente de la soberanía. Los estados que las constituciones han y hasta ahora pueden adoptar son, esto está dividido en dos formas para empezar, en las formas puras de Estado y en las formas llamadas impuras de Estado. En las formas puras tenemos al Estado absolutista, al Estado de Derecho, al Estado liberal, al Estado democrático, al Estado de bienestar, al Estado social de derecho y al Estado neoliberal. En cambio, en las formas impuras de Estado tenemos la dictadura, el Estado populista, el Estado demagógico, el Estado de opinión, el Estado autoritario y el Estado castrense. Dentro de ese tema del poder constituyente, el soberano, quien es el que detenta el poder constituyente, puede ser, dependiendo de la doctrina que se acoja, se dice que puede ser Dios, se dice que puede ser el pueblo o la nación, se puede decir que puede ser la aristocracia o que puede ser el príncipe absoluto. Cabe definir un poco más sobre este segundo concepto, o sea, el pueblo o nación, y diferenciarlo bien. Por pueblo se entiende que es el número de personas que componen un estado. Es un concepto demográfico, aunque para algunos tratadistas es la parte de la población que puede elegir y ser elegida, y por eso afirman que el pueblo, como elemento constitutivo del Estado, viene a ser el conjunto de los ciudadanos de quienes son titulares de deberes políticos. En él encontramos el origen de la soberanía del Estado. En cambio, lo que se entiende por nación tenemos cuatro definiciones, cortas definiciones. La primera dice que es un conjunto de personas que poseen la creencia de una identidad común que los distingue de otros pueblos. Esto podría resumirlo un poco en cuanto a una concepción cultural de nacionalidad, de nación, perdón.
Otra definición dice que es un sentimiento algo más inclinado a nacionalismo. Una tercera definición dice que es la condición objetiva, que es el producto de un largo proceso histórico condicionado por fenómenos naturales. Esto de pronto podríamos asemejarlo un poco a lo que se entiende por regionalismos dentro de un país. La cuarta definición dice que son las ideas y las tendencias de la nación dependen de la estructura formada por las clases que la componen. La problemática nacional tiene un contenido de clase y sirve a intereses distintos en función de la clase que la impone desde el momento que la impone. Cabe recordar que nación es un concepto que no es necesariamente vinculado al concepto del Estado. En fin, para darle un poco más de claridad de lo que es la definición o diferencia entre nación y, y pueblo, tenemos la distinción que realiza Carl Smith. Para Carl Smith distingue el pueblo y la nación de la siguiente forma. La nación es cuando se designa al pueblo como unidad política. Es la unidad política con la capacidad de obrar y con la conciencia de su singularidad política y la voluntad de existencia política. El pueblo es una asociación de hombres unidos de alguna manera, étnica o culturalmente, pero no necesariamente política. La doctrina del poder constituyente del pueblo presupone la voluntad consciente de existencia política y por lo tanto una nación. Aquí el poder constituyente está en la nación y no en el pueblo. La decisión consciente a favor de un cierto modo y forma de esta existencia política, que es el acto a través del cual el pueblo se da una constitución, o sea, la constitución es la forma como la nación expresa su voluntad, es la forma como la nación constituyente, que es constituyente primario, manifiesta su voluntad política. También Carl Smith dice que para la nación expresar su voluntad no se ciñe a prescripción alguna, y también que donde hay voluntad política hay nación, y donde no hay pueblo. Ahora bien, el poder constituyente, ya cortando un poco más con este temita anterior de la diferencia, el poder constituyente puede ser poder constituyente originario o poder constituyente derivado. El poder constituyente originario, que también se llama primario o genuino, es limitado y es ilimitado. Perdón, hay que hacer la aclaración. El poder constituyente originario es ilimitado y es el encargado de la organización del Estado, sin apoyarse en normas preestablecidas. Se da en los casos de un nuevo Estado o en la ruptura con el orden jurídico anterior. Este poder no queda supeditado a norma alguna o al poder constituyente derivado. Este poder es autónomo porque no está sometido a modelos jurídicos prefijados, es revolucionario e integrador porque crea un Estado nuevo, es convergente porque condensa todos los aspectos fundamentales del Estado, es originario porque es un poder político o fáctico anterior y superior al Estado y al derecho, es unitario e indivisible porque no está fraccionado y sirve previamente de fundamento a otros poderes, y es permanente porque subsiste, no se agota con la expedición de la Constitución y existe al lado y por encima de dicha Constitución.
esa voluntad del constituyente primario. También el constituyente primario es eficaz porque consume el hecho, crea un orden jurídico nuevo. Ahora bien, la voluntad originaria, extraordinaria y soberana de una comunidad que dicta las normas fundamentales para organización y fundamento de su convivencia política, así también se puede definir o se define el poder constituyente originario. Ahora bien, vamos a hablar ahora de lo que es el poder constituyente derivado, el cual también se puede llamar constituido o secundario. Es la facultad de reformar total o parcialmente la Constitución, conservando su identidad fundamental y acatando la Constitución vigente y las organizaciones previas. Es una facultad ya regulada, limitada y atribuida por la Constitución a un órgano u órganos del Estado. Este poder es derivado porque está sometido a lo dispuesto por por el constituyente primario. Este poder es de derecho porque su campo de acción lo determina la misma Constitución, y este poder es normal porque no es revolucionario. Sus transformaciones deben estar encuadradas dentro del ordenamiento jurídico vigente. Ahora, ya terminando este tema del poder constituyente, vamos a pasar ahora a hablar de lo que es las reformas a la Constitución. Vale aclarar que no es lo mismo establecer una Constitución que reformarla. El primero es el acto de máxima soberanía popular. Es un acto creador, es la facultad soberana del soberano para darse su propio ordenamiento jurídico político. El otro es un procedimiento para la revisión de lo ya establecido y cuyos procedimientos son siempre señalados por la Constitución. Son funciones de inferior rango jerárquico al poder constituyente originario. Ahora bien, la iniciativa para reformar la Constitución varía de un país a otro. En regímenes autoritarios es una facultad del Ejecutivo. En otros sistemas de gobierno la facultad la tiene el Legislativo o el pueblo y los órganos constituidos o el Legislativo y el Ejecutivo. En Colombia es una facultad del pueblo, de los concejales, diputados, congresistas y del gobierno. También el órgano competente para, digámoslo así, realizar la reforma a la Constitución varía también de un país a otro. Corte Constitucional, Congreso, varía dependiendo del ordenamiento. Bueno, terminando este tema de la reforma constitucional, vamos a hablar de lo que es la supremacía de la Constitución. La supremacía de la Constitución se justifica por el esfuerzo de someter a los hombres al imperio de la norma y la norma al imperio de un mandato superior que emana directamente del soberano. Es una forma de limitar el ejercicio del poder, la supremacía, y entonces decimos también que la supremacía de la Constitución se puede entender de dos formas, una forma material y una forma formal. Desde una óptica material, el hecho de que ninguna norma pueda tener un contenido o alcance contrario a la Constitución, tratándose del mismo ordenamiento. En eso viene consistiendo el punto de vista material, referente al hecho de que ninguna norma del ordenamiento jurídico puede tener un alcance o sentido contrario al de la Constitución.
Pues la Constitución se deriva pues de la Constitución se deriva la validez de todo el ordenamiento jurídico. Este criterio de validez implica también que sin necesidad de que la Constitución lo diga o lo exprese literalmente, la función de los funcionarios públicos y de los órganos no pueden, no pueden delegarla a otras personas o a otras instituciones. Deben conservar siempre ese mandato. Desde un punto de vista formal de la supremacía de la Constitución, esta refiere, esta se deriva del criterio material, y esta nos refiere a que debido al proceso de establecimiento, revisión y reforma de la Constitución, contiene una solemnidad superior a la de cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que se entiende por control constitucional. El control constitucional puede ser entendido de dos formas. Sobre las reformas que este control constitucional se puede entender de dos formas: sobre las reformas a la Constitución o sobre el ordenamiento jurídico. Cuando el control constitucional es sobre las reformas a la Constitución, esta se presenta en dos situaciones: cuando la reforma se produjo con vicios de procedimiento establecidos por la misma Constitución o contra, o, o contra expresa prohibiciones contenidas en dicha Constitución. O también está la situación cuando se producen reformas acatando el procedimiento, pero que contradicen principios básicos o el espíritu de la Constitución. Cuando el control constitucional se realiza sobre el ordenamiento jurídico, la supremacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico y la del poder constituyente sobre los poderes constituidos determinan la necesidad de que la ley y todo acto público en general sean conformes a las disposiciones constitucionales. Respecto al órgano encargado del control constitucional, este puede ser, en algunos es el legislativo, causando algo que podría llamarse autocontrol. En otros es el ejecutivo y en la mayoría de los casos puede ser el judicial. El control constitucional del judicial sobre el ordenamiento jurídico se ejerce de dos formas: por una vía de acción y otra que es por una vía de excepción. Cuando es por vía de acción, es el trámite o procedimiento que se realiza frente a los tribunales competentes para obtener una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que la viola. Esto pues, se puede entender como una demanda de inconstitucionalidad, que de hecho es así. Cuando es por vía de excepción, se solicita la no aplicación de la norma por ser contraria a la Constitución y se hace un proceso distinto al de la anulación del acto, es decir, un litigio donde una persona alega inconstitucionalidad de una ley que lo perjudica. El control constitucional puede ser difuso o centralizado. Cuando es difuso, es cuando cualquier juez o de cualquier categoría puede hacerlo, o bien que varios órganos pueden realizar este control constitucional. Cuando es centralizado, es cuando lo cumple exclusivamente un órgano o institución. Ahora vamos a hablar sobre la interpretación constitucional. Atendiendo a su resultado, la interpretación constitucional puede ser literal, extensiva o restrictiva. Cuando la interpretación es literal, es el respeto a lo escrito sin ampliar ni restringir su contenido y alcance. Cuando es extensiva, es la deducción que se obtiene del contexto y que cobija aspectos no tratados, pero que pueden considerarse lógicamente incluidos. Y cuando es restrictiva, reduce el alcance y el sentido de la norma cuando su expresión literal excede lo que razonablemente corresponde.
Según la fuente de donde proviene la interpretación, esta puede ser auténtica, judicial o doctrinal. Cuando es auténtica, es la que el mismo órgano que expidió la norma constituye. Cuando es, eh, cuando es judicial, es la efectuada por el Poder Judicial en el ejercicio de su función de aplicar la ley. Y cuando es doctrinal, es la que hacen los estudiosos del derecho. Ahora bien, en la interpretación constitucional existen tres grandes escuelas. La escuela de la jurisprudencia mecánica, otra que es la de la libre decisión legal y una última que es la de la jurisprudencia realista o experimental. Cuando hablamos de la jurisprudencia mecánica, los jueces solo se deben limitar a la aplicación de la ley, son boca de esta y no pueden mitigar ni la fuerza ni el rigor de dicha ley. Cuando hablamos de la escuela libre decisión legal, busca el verdadero progreso del derecho constitucional mediante la actividad creadora de los jueces. Esta escuela se propuso lograr la garantía de la justicia a través de la visión, sensación y perspectiva social de los miembros del Poder Judicial. Ahora, con la escuela de la jurisprudencia realista o experimental, la cual se funda en una serie de principios, que son los siguientes. Principio de unidad de la Constitución, la cual dice que se debe conservar la unidad de la Constitución como punto de partida del ordenamiento. El principio de concordancia práctica, que en sí tiene que ver con la ponderación y la cual procura que no haya un descrédito de los valores constitucionales. El principio de corrección funcional, que busca no desvirtuar el ejercicio de las funciones y competencias de los poderes del Estado. El principio de función integradora, que, que dice que la Constitución es un instrumento de inclusión social, y el principio de la fuerza normativa de la Constitución, que nos recuerda que aunque la interpretación de la Constitución puede ser muy flexible, la Constitución no puede perder su superior fuerza normativa. Debemos recordar que el objetivo de la interpretación es desentrañar el verdadero y correcto sentido de la norma jurídico constitucional, sin importar el método hermenéutico utilizado, siempre que éste no desvirtúe la naturaleza de la Constitución. Sería bueno dejar esta conclusión de todo lo que ya hemos visto de la Constitución y de la Constitución moderna. La Carta Política es una norma jurídica de sustancia política. La, dispo- eh, la dispone, la cual dispone cuál será el tipo de Estado a adoptar, consignando su estructura, función y fines, además de consagrar los derechos y deberes de la colectividad, que son límite y obligación para toda la colectividad